El condicionamiento contiguo de E.R. Guthrie. Guthrie, un psicólogo conductista injustamente poco conocido, cuyas técnicas se siguen utilizando, y claro, con otros nombres o de otras formas, pero un gran conductista, un gran teórico, que dejó cosas muy prácticas. Bien, su teoría prácticamente abrevó del conexionismo de Thorndike y la teoría de estímulo condicionado de Pavlov, y de ahí surge la teoría del condicionamiento contiguo de Guthrie, ¿no? Condicionamiento contiguo, así que aquí el factor que condiciona es la asociación, ¿sí? Mientras para Thorndike el aprendizaje por ensayo y error era algo subsidiario, para Guthrie el ensayo y error era fundamental, ¿sí? Era como que el eje sobre el cual giraba todo el engranaje o todos los engranajes del aprendizaje. Y sobre todo porque el concepto que él va a utilizar y con el cual va a trabajar mucho es el de asociación, ¿no? Cómo se van asociando un paso conductual con otro paso conductual. Guthrie en sí no aceptaba la ley del efecto de Thorndike en sí misma porque consideraba que todavía tenía elementos subjetivos. Ese es el nombre, Edwin Ray Guthrie, un conductista de vanguardia. Escribe en 1921 General Psychology in Terms of Behavior, ¿no? Con Smith, ¿sí? Y este texto enfoca la psicología desde una perspectiva conductual. Se utilizan los principios del condicionamiento, ¿no? Pavloviano. Mostraba menos interés que Watson en los detalles experimentales y neurofisiológicos y más bien una plausible interpretación de la experiencia cotidiana desde la visión conductista, ¿no? Como decíamos, él era un conductismo bastante práctico, muy de aplicar en la vida cotidiana. Por eso decimos que tiene muchas aplicaciones en terapia su teoría. Si bien a Guthrie lo influyó mucho Watson y adoptó su terminología, así como Watson adoptó el reflejo condicionado de Pavlov, ahí lo escribimos mal, como unidad de aprendizaje, pero Guthrie prefería el aprendizaje asociativo. ¿Sí? Para Guthrie entonces lo importante era el aprendizaje asociativo. Guthrie hacía énfasis en el principio de la contiguidad, algo que Pavlov criticaba. Guthrie respondió que el condicionamiento de Pavlov era muy artificial, porque era muy de laboratorio. ¿Sí? Obviamente, eran dos formas de enfocar las cosas, ¿no? Guthrie, como decíamos, va más hacia la vida cotidiana. Para Guthrie, la contiguidad de indicio y respuesta es la única ley de la asociación. ¿Sí? Una combinación de estímulos que estuvo acompañado por un movimiento, al repetirse, tiende a ir seguida de ese movimiento, nos dice en 1935, su primer enunciado. Y el segundo enunciado, un patrón de estímulo cobra toda su fuerza asociativa cuando se parea por primera vez con una respuesta. ¿Sí? O sea, entonces, el estímulo y la respuesta se asocian, se parean, se unen, ¿sí? Entonces cobra esa es la fuerza asociativa, ¿sí? Que él procura explicar con este segundo enunciado. El principio de resencia dice que el aprendizaje que se produjo lo último, en presencia de una combinación de estímulos, será el que vuelva a ocurrir ante los mismos. Y es cierto, ¿no? Siempre nos acordamos lo último, en artes marciales, ¿sí? Mi maestro nos muestra, hagan estos movimientos, sa, 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 sa. Y nos acordamos el sa, 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 ¿no es cierto? Y lo demás no. Bien, este es un principio con el cual él también trabajó y que lo utiliza obviamente en sus técnicas, su teoría. El sistema de Guthrie se aprecia una marcada preferencia por los estímulos producidos por movimiento como los verdaderos condicionadores. ¿Sí? Es decir, que el movimiento es el condicionador. La conducta prácticamente la enfoca como movimiento, Guthrie. Prefería los detalles finos del movimiento del organismo como habilidades donde la práctica es necesaria, ¿no? La ley del ejercicio de Thorndike, diríamos. Pero él, sobre todo, cuando enfocaba y hablaba de conducta, hablaba de los movimientos. Hacer Watson después, ¿no es cierto? Bien, la interferencia asociativa, perdón, o más antes. Sí, interferencia asociativa, olvido, ruptura de hábitos. A ver, dice que la extinción es el resultado de la interferencia asociativa. Aprendizaje de una respuesta diferente de la situación de estímulo incompatible con ella. ¿Sí? Entonces, yo veo a un perro por asociación, ¿sí? ¿No? Me da
temor, ¿no? Del tamaño que sea, no, primero si le empiezo a traer un perro de peluche y le empiezo a acariciar, y un cachorrito y le empiezo a acariciar, ya hay una interferencia asociativa, ¿no? Entonces el perro no es tan malo. Y después le traigo un perro manso, de esos dulzones buenos que se echan, te lamen la cara. Eso produce una interferencia asociativa. La asociación, no, perro, mordedura, ¿no? Se empieza a romper, empieza a desencajarse, ¿entiende? Entonces, explicándolo cognitivamente, diríamos que el esquema se va desestructurando y se va transformando, ¿sí? Pero conductualmente, Guthrie lo explicaba como que hay una interferencia asociativa, ¿no? Interferencia en la asociación. ¿Cómo explica el olvido? Lo explica de la misma manera, si no hubiera interferencia en el aprendizaje antiguo, no habría olvido. ¿No? También tiene que haber, nos olvidamos de algo porque hay una interferencia. Es como el dicho viejo, un clavo saca otro clavo, ¿no es cierto? Entonces uno tiene una pareja, sí, se separa, sufre un poco, pues tiene otra, y 14 años después ya no te acordás de nada, ¿no? Normalmente. Bueno, hay casos que sí, ¿no? Pero hay una... Para olvidar entonces, ¿qué nos va a decir Guthrie? ¿Quieres olvidarte de algo? Hace otra cosa, ¿m? Para que haya una interferencia con el aprendizaje antiguo, en relación a eso que está, digamos, relacionado con lo que tenemos que olvidar, ¿no? Si yo me quiero olvidar, a ver, no sé de qué, de, de que ya no tengo que comer dulces, bueno, que me empiecen a gustar las cosas ácidas, ¿no? Te empiezo a comer ciruelas, manzana verde, etcétera, bueno, dejo los dulces, me refiero a los dulces como los helados, ¿no? La Coca-Cola, todo lo que me puede hacer engordar y lo cambio por otra cosa. Loco, más o menos como un olvido, una ruptura de hábitos. Para Guthrie habrían tres métodos para la ruptura de hábitos. Veamos. El primer método, la tolerancia. Se introduce el estímulo condicionado exactamente en aquel nivel que el sujeto tolera sin evocar la respuesta, ¿no? Entonces, un ejemplo, si yo quiero montar un caballo, primero tengo que enseñarle a ponerse la silla. Entonces, primero le voy a poner una mantita. Una mantita más pesada. Después otra mantita con un cuero bien pesado encima y después le pongo recién la montura, ¿sí? Por el método de tolerancia, de a poquito, de a poquito. Eso hacen en la vida con nosotros en muchas cosas, ¿no? Por el método de tolerancia. Bien, de la misma forma, ¿no? Si yo, qué sé yo, quiero hacer algo o lograr algo, un cambio conductual, ¿no es cierto?, en una persona, de X situación a otra, lo tengo que llevar por pasos, ¿no es cierto? Ese es el método de la tolerancia, muy parecido al, al moldeamiento de conducta que después desarrolla Skinner, ¿no? Entonces, ir poco a poco. Dos, repetir la señal completa y que la respuesta original se agote y continuarla hasta que se aprendan nuevas respuestas para la señal. Esto es cuando alguien le tiene miedo al agua, ¿no? Y la respuesta es que siente pánico. Lo tiramos a la piscina, ¿no? Y la respuesta original de temor y de angustia se va, se va a agotar en algún momento y va a salir nadando, ¿no? Esa es una forma. Otra forma es, por ejemplo, que yo he visto que se aplica en terapia, ¿sí? Que las personas que le tienen miedo a las alturas, lo llevamos a una torre bien alta, tipo Eiffel, ¿sí? Para que sienta el temor, suba la ansiedad. Como la ansiedad llega hasta un pico y empieza a bajar, la persona, después de sentir mucho miedo, ¿no es cierto?, termina curada. Y otra, presentar estímulos con características tales que inhiban la respuesta indeseable, ¿no? Por ejemplo, los ritmos, la música y la letra. Por ahí la letra es horrible, pero el ritmo es pegajoso. ¿Sí? Entonces, y terminamos cantando la letra horrible, ¿no? Estos principios se aplican a las actuales terapias por saturación del estímulo aversivo, o en la vida diaria de tanto oír una canción nos termina gustando, ¿no? Y terminamos todos cantando ahí algo que no tiene sentido, pero que el ritmo es pegajoso. ¿Sí? Otro ejemplo sería el estímulo que inhiba la respuesta indeseable. Por ejemplo, si le tengo miedo a los caballos, ¿no? Y me traen un caballo, pero me lo trae una modelo espectacular, como que ya no voy a tenerle tanto miedo, ¿no? Y más si me dice, vení, montá el caballito.
¿Mm? Entonces, esa es una técnica que da Guthrie. Bien, Guthrie también habló de otras cosas, como la motivación, ¿no? Pero tratando de explicarlo siempre conductualmente. Para él los motivos son fundamentales para proporcionar estímulos de mantenimiento. O sea, la motivación para él es estímulo de mantenimiento, que tiene el organismo activo hasta alcanzar la meta. ¿Sí? Entonces, si yo quiero llegar a la punta de la montaña, mi estímulo será imaginarme que estoy en la punta de la montaña, ¿sí? Que estoy ahí ya en la gloria por haber llegado a la punta de un cerro. Bien. La intención es un conjunto de estímulos de mantenimiento que pueden o no incluir fuentes de inquietud que siempre incluyen tendencias de acción condicionadas durante una experiencia pasada, ¿no? Entonces la intención son tendencias de acción condicionadas durante una experiencia pasada. Fíjense cómo lo explica conducta. La recompensa, para Guthrie, estipula aspectos de la reducción del impulso. Las recompensas actúan al cambiar los impulsos internos y aspectos de la interpretación de recompensa anticipada de la acción de reforzamiento. Así hablan los que saben, ¿no? Entonces, la recompensa es lo que actúa al cambiar los impulsos internos. Ya. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué refuerza a la persona? Castigo. Es otra forma de aprendizaje asociativo también. Y lo anterior también. Todo es asociativo. El alivio del castigo produce un aprendizaje de escape. Una conducta que ocurre exactamente después de, ¿no? Entonces, el castigo lo define conductualmente como aprendizaje de escape. Bien, ¿qué más habla Guthrie? El control del proceso de aprendizaje, ¿no? Estaba en estrecho contacto con la vida cotidiana. Eso sí, eso es muy remarcable. Ejemplo, la madre de una niña de 10 años se quejó con un psicólogo de que durante 2 años su hija le había molestado con el hábito de tirar el sombrero y el abrigo al piso al entrar en la casa. En infinidad de ocasiones la madre insistió en decirle a la niña que recogiera las prendas y las colocara en su lugar. Este hábito desordenado solo pudo cambiarse cuando la madre, según el consejo del psicólogo, comenzó a instar a la niña no a que recogiera las prendas del suelo, sino a que se las pusiera, volviera a salir, entrara de nuevo a la casa y en esta ocasión se quitara el abrigo y lo colgara en su lugar. ¿Sí? O sea, acá hay ruptura de un proceso de aprendizaje. ¿Cómo? Ya no es decirle que después que lo tira coloque las cosas, sino salga afuera con toda la ropa y cuando entres lo colgás donde tenés que colgar. Entonces eso se va quedando como una asociación, ¿sí? Se genera una nueva cadena de asociaciones, se rompe con la cadena de asociaciones anteriores y cambiamos la conducta, así de simple. Eso es lo que encanta de Guthrie. Sí, yo recuerdo, les voy a comentar un caso. eh, También voy a atender a un chico, joven de unos 15 años, muchacho, bueno, buen chico, de verdad, pero estaba fallando en el colegio, estaba trayendo malas notas, y averiguando con él, una de las técnicas que utilicé fue, bueno, hacer un cronograma diciendo cuánto tiempo tenés que estudiar al día, de qué hora, cuánto tiempo vas a emplear en, no sé, en bañarte, en ducharte, cuánto tiempo para divertirte, ¿no es cierto?, sanamente, ya sea con la computadora, saliendo de casa, pero que quede bien claro, por lo menos 3 horas en hacer tus tareas. ¿Está bien? Sí. Santo remedio. Santo remedio. El próximo mes trajo buenas notas, porque cumplió. Cumplió y aparte yo fui como el adulto, serio, ¿no es cierto? ¿No? El que lo sabe, que le hablé de mi vida, ¿no? Y hice un buen contacto con él y hizo caso, cumplió y ya está. O sea, no había necesidad de hablarle del conflicto que tuvo él en la infancia o con los conflictos que tiene con los docentes, no, simplemente ordenarlo, nada más, establecer buenas cadenas de asociaciones de conducta. Así es, el principio utilizado en el ejemplo anterior de la niña, principio de contigüidad, nada más, sucesión. Para animar o desalentar un tipo de conducta, descubre los indicios que conducen a la conducta en cuestión. ¿Sí? Esto siempre lo hacemos, pero ya Guthrie lo plantea, ¿no?, como una cosa muy importante, ¿no? Los indicios que conducen a la conducta. Utilice apoyos para la conducta deseada como sea posible, a mayor estímulo, mayor probabilidad de éxito, ¿no? O sea, recompensas, etcétera, hablando en el lenguaje skinneriano. Para formar un hábito intencional, oblíguese a dar siempre la respuesta y a no permitir un descuido. O sea, siempre trabajando con el principio de contigüidad para cambiar una cadena de conductas, ¿sí?, que hacen un hizo un experimento, Guthrie,
¿no? Con un gato dentro de una caja problema, la resolución del problema afirmaba su principio de aprendizaje por movimientos específicos. El trabajo fue muy criticado porque consistía en que el gato terminaba apoyando con el lomo un fierro, ¿no? Y en el centro de su caja problema, y así era que el gato por los movimientos había descubierto, por asociación, bla, 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 ¿sí? Cómo abrir la caja. Pero pasa que todos los gatos siempre se acarician contra un fierro. Ese es mi gato Morgan, por si acaso, ahí en Argentina. Todavía está. Espero que siga muchos años más. Bien. Evaluación de la posición de Guthrie. Capacidad. Sí. No se trata de manera formal, aunque reconoce las diferencias entre especies y la maduración, ¿no? En cuanto a la capacidad se refiere, no lo trato formalmente. La práctica. En la práctica asimila o aparta indicios específicos hasta que aparezca una gama completa de respuestas exitosas. Es decir, la práctica lo que hace es que silvanen y se refuercen las cadenas de asociaciones o de comportamientos, ¿no? Acá lo dice más lindo. La práctica asimila o aparta indicios específicos. Bien. Motivación. Afecta indirectamente al aprendizaje a través de lo que induce a hacer el animal, ¿no? La motivación, en el caso de un animal, por lo general es el hambre, con lo que se trabaja, o la sed. ¿Sí? En un ser humano, bueno, se plantea metas. Esto de las metas, bueno, lo ven otros conductistas que vamos a ver después. Comprensión. Guthrie, como Tordan, recalca la naturaleza mecánica y repetitiva de gran parte del aprendizaje humano y animal. Es decir, que no siempre comprendemos lo que hacemos. Tampoco es que no comprendemos nada, ¿no? No siempre, muchas veces hacemos cosas repetitivamente, ¿sí? Y sobre todo, qué sé yo, bueno, a veces cambiamos de trabajo, vamos y tomamos el mismo colectivo que nos llevaba al anterior trabajo, ¿sí? Por una cadena repetitiva. Y ahí, chau la comprensión, pero después comprendemos que no tenemos que ser tan mecánicos. Transferencia. El aprendizaje transfiere a situaciones nuevas por elementos comunes entre la nueva y la antigua. O sea, tiene que haber algo común, ¿no es cierto? Yo manejo bicicleta y después voy a andar en moto, ¿no? Andando en moto puedo andar en cuadratrack, después puedo manejar un auto, qué sé yo. ¿Sí? Pero no es que yo aprendo una bicicleta y ya sé manejar un tractor. Sí, tiene que haber toda una serie, digamos, de situaciones sí, comunes y elementos comunes entre la nueva y la antigua. El énfasis se hace sobre los estímulos provocados por el movimiento, que es el aporte de Guthrie a la teoría de Thorndike. Olvido. El aprendizaje es permanente, a menos que interfiera un nuevo aprendizaje. Esto es genial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto lo usamos nosotros, ¿no? Podríamos utilizarlo, por ejemplo, en trastorno de estrés postraumático, en depresión, ¿no es cierto? O sea, darle un nuevo aprendizaje a la persona para que pueda dejar un aprendizaje fallido o disfuncional. Entonces, todo olvido sería el reemplazo de respuestas antiguas por nuevas. Buenísimo. Muy bien, señores, corto, pero bueno, espero que les haya interesado, ¿no? Y que investiguemos más a Guthrie. Realmente un experto el hombre, un experto que envidia. Bien. Las preguntas, ¿no? Pero teóricamente las van a hacer estas todos en el Google Classroom. Nos vemos. Chau, chau.